No es propio de mí querer contar esta historia. Prefiero callarla para no tener que recordarla, porque me sume en el abismo del miedo. En un rincón de mi mente, me pregunto si es sensato revelar lo que sucedió aquella noche. Las imágenes se superponen en mi mente, como fragmentos de un rompecabezas que intentan encajar de manera desesperada. Los susurros de aquella voz inquietante siguen resonando en mis oídos, recordándome que la respuesta está al alcance de mis pensamientos, esperando a ser descubierta. Era una tarde de otoño, cuando los árboles se vestían con colores cálidos y las hojas caídas formaban una alfombra crujiente bajo mis pies. Había planeado una excursión solitaria en el bosque, un lugar que había sido testigo de innumerables historias macabras y leyendas susurradas en voz baja. No suelo ser temerario, pero soy un amante de lo desconocido y me fascinan todas aquellas historias que se van contando en Internet. Tengo un pequeño canal de YouTube en el que las voy documentando. Y ya he hecho algunas exploraciones urbanas que me han dado buenos resultados. Todo parece dar bastante miedo, pero sinceramente no han sido para tanto. La gente aporta extrañas coordenadas de lugares recónditos, pero siempre son lo mismo. La ubicación de un pozo, una casa en ruinas, una vía de tren que conduce a un oscuro túnel, pero nada realmente aterrador. La idea de explorar aquel enigmático rincón me intrigaba. Porque ahí, según decían, sí que no había nada. Nada de nada. Solo bosque y nada más. Mientras empacaba mi mochila con suministros esenciales como alimentos enlatados, una linterna, una brújula y mi GPS de mano, no pude evitar sentir una punzada de ansiedad. ¿Estaba tomando la decisión correcta al aventurarme en aquel lugar? Mi mente oscilaba entre la emoción de la exploración y el temor de lo que podría encontrarme en aquel frondoso bosque. Pero mi curiosidad y mi deseo de desafiar lo desconocido eclipsaron mis dudas, y me encontré en el sendero apenas visible en apenas pocas horas de haber empezado mi marcha. Todo parecía tranquilo mientras me adentraba en el lugar. Realmente el bosque era tan frondoso como lo habían llegado a describir. La bruma comenzó a surgir de la tierra, como dedos fríos que se extendían para acariciar mi piel. Cada hoja crujiente y cada susurro del viento parecían llevar consigo una advertencia silenciosa. Aunque mi experiencia como excursionista experimentado debería haberme dado confianza, sentía que el aire estaba cargado de una electricidad ominosa que me advertía que no estaba solo. A medida que se iba haciendo oscuro, elegí un pequeño claro entre los árboles para montar mi campamento. Encendí una fogata en un intento de disipar las sombras de los árboles. Aunque la llama chisporroteaba y creaba un cálido resplandor, las sombras parecían bailar al ritmo de su propio misterioso compás. Me senté junto al fuego, tratando de encontrar consuelo en su luz reconfortante, pero una inquietante sensación de vulnerabilidad persistía, como si estuviera siendo observado por ojos invisibles. La noche cayó sobre el bosque, y con ella vinieron los sonidos de la naturaleza. Los crujidos de las ramas bajo el peso de criaturas nocturnas llenaban el aire, y el ulular de los búhos creaba una melodía inquietante que parecía envolverme en un abrazo helado. Pero esta vez, los sonidos eran diferentes, como si estuvieran tejiendo un patrón sutil pero desconocido en el aire. Fue entonces cuando algo captó mi atención. Era una sensación extraña, ya que al principio no entendía qué estaba sucediendo. Pero algo no iba bien. Los crujidos de las ramas se volvieron más intensos, más cercanos a mi campamento. Cerré los ojos e intenté convencerme de que eran simplemente animales curiosos buscando alimento en la oscuridad. Pero entonces, entre los sonidos familiares de la noche, emergió otro, un susurro apenas audible que parecía arrastrarse a través del viento. Mis músculos se tensaron mientras luchaba por identificar la fuente de aquel sonido perturbador. ¿Quién está ahí? Mi voz tembló en la oscuridad,
y las palabras parecieron perderse en el silencio. Pero esta vez, el eco que regresó no fue una mera repetición de mis palabras. Era una voz distorsionada y siniestra que parecía surgir de todas direcciones a la vez. «Acércate», susurró la voz, y un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Mis pensamientos se convirtieron en un torbellino de confusión y miedo, y una lucha interna se desató en mi mente. A pesar de mi instinto de supervivencia que me instaba a huir, algo más profundo dentro de mí se sintió atraído hacia la oscuridad, como un insecto hacia una llama hipnotizante. Moví mis pies con cautela, avanzando hacia lo desconocido con un corazón que latía desbocado. Cada paso resonaba en el suelo como un tambor, y el viento parecía llevar consigo susurros incomprensibles, como si el bosque mismo estuviera tratando de comunicarse conmigo en un lenguaje arcano. Las sombras, como seres de una realidad distorsionada, cobraban vida a mi alrededor con una malévola intención. Se retorcían y contorsionaban como grotescas marionetas de la oscuridad, bailando en una danza macabra que parecía burlarse de mi fragilidad. Mi piel se erizó al sentir cómo una presencia invisible y gélida se aproximaba, extendiendo sus garras invisibles hacia mí. El aire, una vez sereno, ahora se volvía denso y opresivo, como si la misma atmósfera estuviera preñada de una malicia insondable. Cerré los ojos con fuerza, sintiendo cómo las imágenes inquietantes se arrastraban en las esquinas de mi mente, desafiando mi voluntad de negar su existencia. Pero ¿cómo negar lo innegable cuando lo impensable emerge de las sombras mismas? «¿Qué quieres de mí?». Mi voz se desgarró en un grito, un desesperado intento de arrancar respuestas de la oscuridad. Sin embargo, esta vez no hubo silencio. La voz retornó, un eco macabro que parecía filtrarse desde lo más profundo de la eternidad. No estaba sola. Oh, no. Se entrelazaba con otros susurros, murmullos siniestros que se hilaban en palabras ininteligibles, como una letanía infernal. Las palabras resonaban en mi cabeza. Sus voces se enredaban en una cacofonía de agonía y éxtasis perverso. Las sombras parecían estirarse hacia mí, como manos esqueléticas que ansiaban apoderarse de mi alma. Mi valentía se desmoronaba mientras luchaba por mantenerme en pie, mis piernas temblando como hojas en un vendaval aterrador. Mi mente, un santuario de cordura hasta entonces, tambaleaba al borde del abismo de lo desconocido. Los murmullos se intensificaron. Cada sílaba parecía rasgar mi mente como garras afiladas. Un torbellino de sensaciones me envolvió, una amalgama abominable de miedo, confusión y repulsión. ¿Era este el precio de confrontar lo que yacía más allá de nuestra comprensión? Quería gritar, pero no pude. Los susurros y sombras se apoderaron de mí, retorciéndome en una agonía espectral. Mi alma parecía estremecerse bajo el peso de fuerzas que excedían la naturaleza misma. Luché por mantenerme consciente, por resistir el oscuro influjo que amenazaba con arrastrarme hacia una vorágine de desesperación eterna. Las lágrimas brotaron de mis ojos, una manifestación impotente de mi tormento interior. Finalmente, con un último estertor, caí de rodillas, vencido y sometido por el terror indescriptible que me envolvía. Las voces y sombras se desvanecieron gradualmente, como un sueño perturbador que cede ante el despertar. Quedé allí, en la penumbra de mi propia debilidad, consciente de que había tocado los límites de lo prohibido y había sobrevivido para contarlo. Fue en ese momento que lo vi, una figura oscura y borrosa que parecía moverse entre los árboles. Mis ojos se fijaron en ella, pero era como si mis sentidos se negaran a comprender lo que veía. La figura parecía moverse con una gracia sobrenatural, como si estuviera hecha de sombras mismas. El miedo se apoderó de mí con una intensidad abrumadora, y finalmente, mi instinto de supervivencia se impuso. Di media vuelta y corrí. Corrí como si mi vida dependiera de ello. Los susurros y murmullos me perseguían, retumbando en mis oídos mientras luchaba por escapar de aquella pesadilla viviente. Cada rama que se rompía bajo mis pies, cada aullido distante del viento, parecía alimentar el terror que latía en mi pecho. Finalmente, emergí del bosque, jadeante y empapado en sudor, y me detuve solo cuando estuve seguro de que estaba a salvo. Los susurros cesaron, la bruma había desaparecido.
pero bajo ningún concepto tenía intención de mirar hacia atrás. No sé qué hubiera pasado si mis piernas hubieran fallado. ¿Qué habría ocurrido si no me hubiera levantado? Desde entonces, la historia de aquella noche ha perseguido mis pensamientos y mis sueños, recordándome que en el oscuro abismo de lo desconocido yace un horror que desafía toda comprensión. Y aunque me encuentre en una encrucijada, debatiéndome entre el deber de compartir mi experiencia y el temor de enfrentar lo inexplicable, he decidido finalmente liberarla en esta charla y compartirla con ustedes. Así que por favor, por lo que más quieran, nunca vayan a ese bosque. Si el video te gustó, dale like. Muchas gracias por verlo. Se despide Alma Nocturna.